Bienvenidos. Los apagones suelen ser simples fallos eléctricos que terminan resolviéndose al cabo de unas horas. Sin embargo, para algunas personas, la oscuridad total se convirtió en el escenario de experiencias imposibles de olvidar. En este vídeo conocerás 5 historias reales inspiradas en testimonios de personas que aseguran haber vivido sucesos extraños mientras ciudades enteras, edificios o barrios completos permanecían sin electricidad, luces que aparecieron donde no deberían existir, voces escuchadas en casas completamente oscuras y encuentros inquietantes ocurridos cuando todo quedó sumido en el silencio. Ponte cómodo, apaga la luz si te atreves y acompáñame a descubrir 5 historias reales ocurridas durante apagones. Comencemos. Historia número 1. La voz en el apartamento de arriba. Me llamo Andrea Paredes. Tengo 34 años y soy de Bogotá, Colombia. Esta historia ocurrió durante un apagón que afectó a una gran parte de la ciudad hace algunos años. Vivía sola en un edificio antiguo de 6 plantas y llevaba una vida bastante tranquila. Aquella noche me encontraba en el salón viendo una película cuando toda la electricidad desapareció de golpe. Las luces se apagaron, el televisor quedó completamente negro y durante unos segundos el apartamento quedó sumido en una oscuridad tan profunda que apenas podía distinguir los muebles que tenía delante. Al principio no me preocupé demasiado porque los cortes de electricidad ocurrían ocasionalmente en aquella zona y normalmente se solucionaban al cabo de poco tiempo. Encendí la linterna del móvil y me acerqué a una de las ventanas para comprobar si el problema afectaba únicamente a mi edificio o si era algo más amplio. Desde allí pude ver que las calles también estaban completamente oscuras. Los semáforos habían dejado de funcionar y la mayoría de las ventanas de los edificios cercanos permanecían apagadas. Aquello indicaba que el apagón afectaba a todo el barrio. Regresé al salón y decidí esperar. Como no tenía nada mejor que hacer, me senté en el sofá observando la tenue luz de la linterna apoyada sobre una mesa. Los primeros minutos transcurrieron sin novedades. El edificio permanecía en silencio y apenas escuchaba algunos sonidos lejanos procedentes de la calle. Sin embargo, aproximadamente media hora después empecé a notar algo extraño. Escuché pasos procedentes del apartamento situado justo encima del mío. Al principio no les di importancia porque supuse que mi vecina también estaría despierta debido al apagón. Sin embargo, cuanto más atención prestaba, más raro me parecía aquel ruido. No eran pasos normales. Sonaban como si alguien estuviera recorriendo continuamente el mismo trayecto. Caminaba de un extremo del apartamento al otro. Después regresaba al punto inicial. Luego repetía exactamente el mismo recorrido una vez más. Aquello continuó durante varios minutos. Intenté ignorarlo, pero los sonidos seguían repitiéndose una y otra vez. Lo extraño era la regularidad. No parecían los movimientos de una persona realizando tareas o buscando algo. Daban la impresión de seguir un patrón fijo. Mientras intentaba concentrarme en otra cosa, ocurrió algo que llamó todavía más mi atención. Escuché una voz masculina. Al principio pensé que había confundido algún ruido con palabras, pero continué escuchando y comprendí que efectivamente alguien estaba hablando. No conseguía distinguir las frases porque el sonido llegaba amortiguado a través del techo. Aún así estaba completamente segura de que se trataba de una voz masculina hablando en un tono bajo y constante. Aquello consiguió inquietarme porque conocía perfectamente a la mujer que vivía encima de mí. Era una señora mayor que llevaba años residiendo sola en aquel apartamento. Nunca había visto a ningún hombre viviendo con ella y tampoco era habitual que recibiera visitas a aquellas horas de la noche. Intenté convencerme de que quizá algún familiar había ido a verla durante el apagón. Sin embargo, cuanto más escuchaba aquellos sonidos, menos cómoda me sentía. Los pasos seguían recorriendo el apartamento mientras la voz continuaba hablando de manera ininterrumpida. Había algo en aquella combinación que resultaba extrañamente inquietante. Finalmente decidí subir para asegurarme de que todo estaba bien. Cogí la linterna del móvil y salí al rellano. El edificio estaba completamente oscuro y el silencio entre los distintos pisos hacía que cada pequeño sonido pareciera amplificarse.
Subí las escaleras lentamente y llegué frente a la puerta del apartamento de mi vecina. Llamé varias veces esperando una respuesta. Nadie abrió. Esperé unos segundos y volví a llamar con más fuerza. Tampoco obtuve respuesta. Lo más extraño fue que mientras permanecía allí ya no escuchaba pasos ni voces. Todo estaba completamente en silencio. Pensé que quizá había exagerado la situación debido a la oscuridad y regresé a mi apartamento. Sin embargo, apenas había cerrado la puerta cuando los sonidos comenzaron de nuevo. Escuché claramente los mismos pasos recorriendo el techo sobre mi cabeza. Poco después regresó también aquella voz masculina hablando en voz baja. Aquello consiguió ponerme realmente nerviosa porque estaba convencida de que nadie había salido ni entrado en el apartamento durante el tiempo que había permanecido frente a la puerta. Decidí llamar a mi vecina utilizando el móvil. Tardó bastante en responder porque apenas tenía batería y además el apagón estaba afectando a parte de las comunicaciones. Cuando finalmente contestó le pregunté si se encontraba bien. Lo que me respondió consiguió helarme la sangre. Me explicó que no estaba en casa. Aquella misma tarde había salido para visitar a una hermana que vivía en otro barrio y debido al apagón había decidido quedarse allí a dormir. Según me dijo, llevaba fuera del edificio desde varias horas antes de que comenzara el corte eléctrico. Recuerdo perfectamente el silencio que siguió a aquella respuesta. Permanecí inmóvil sujetando el teléfono mientras observaba el techo del salón. En ese mismo instante escuché otra vez los pasos recorriendo el apartamento vacío que se encontraba sobre mí. Unos segundos después regresó también aquella voz masculina. Continuaba hablando exactamente igual que antes. No parecía gritar. No parecía discutir. Simplemente hablaba de manera pausada como si mantuviera una conversación con alguien invisible. Aquella noche no volví a subir. Permanecí despierta hasta el amanecer con todas las luces apagadas observando el techo cada vez que escuchaba aquellos sonidos. Poco antes de que regresara la electricidad los pasos se detuvieron, la voz desapareció y el apartamento volvió a quedar completamente en silencio. Al día siguiente mi vecina regresó a casa. Le conté todo lo ocurrido esperando encontrar alguna explicación sencilla. Sin embargo, después de escucharme me confesó algo que nunca había mencionado antes. Años atrás, antes de mudarse allí, aquel apartamento había permanecido vacío durante bastante tiempo porque varios inquilinos aseguraban escuchar pasos y conversaciones durante la noche cuando no había nadie dentro. No sé si aquello significa algo o si existe una explicación racional que nunca llegué a descubrir. Lo único que sé es que durante varias horas escuché a alguien caminar y hablar en un apartamento que, según su única residente, había estado completamente vacío toda la noche. Historia número 2. Las linternas en el edificio de enfrente. Me llamo Rodrigo Herrera. Tengo 38 años y soy de Santiago de Chile. Esta historia ocurrió durante un apagón masivo que dejó sin electricidad a una gran parte de la ciudad durante varias horas. Aquella noche me encontraba en casa con mi esposa y mis 2 hijos. Después de cenar estábamos viendo la televisión cuando toda la iluminación desapareció de golpe. Las luces se apagaron, los electrodomésticos dejaron de funcionar y el barrio entero quedó sumido en una oscuridad poco habitual para una ciudad tan grande. Durante la primera hora intentamos tomarnos la situación con tranquilidad. Encendimos algunas velas, buscamos linternas y nos reunimos en el salón para pasar el tiempo. Desde una de las ventanas podía verse perfectamente otro bloque de apartamentos situado al otro lado de la calle. Debido al apagón, todas las ventanas permanecían oscuras y apenas podían distinguirse algunas siluetas moviéndose ocasionalmente detrás de los cristales cuando alguien utilizaba la luz de un teléfono móvil. Mientras hablábamos observé algo que llamó mi atención. En una de las ventanas del 8º piso apareció una luz blanca bastante intensa. Al principio pensé que alguien estaba utilizando una linterna para moverse por el apartamento o para buscar algo entre sus pertenencias. Aquello no tenía nada de extraño teniendo en cuenta la situación. Sin embargo, los minutos comenzaron a pasar y aquella luz seguía exactamente en el mismo lugar.
No iluminaba una habitación como lo haría normalmente una linterna. Más bien parecía estar apuntando directamente hacia el exterior. Poco después apareció una segunda luz en otra ventana del mismo piso, después una tercera, luego una cuarta. En menos de 10 minutos había varias luces distribuidas a lo largo de toda aquella planta. Lo que realmente llamó mi atención fue que ninguna parecía moverse. Permanecían inmóviles durante largos periodos de tiempo y después desaparecían sin previo aviso. Mi esposa también comenzó a observarlas y comentó que parecía como si varias personas estuvieran sosteniendo linternas frente a las ventanas. Continuamos hablando y durante un rato intenté no prestarles demasiada atención. Sin embargo, cuando volví a mirar unos minutos más tarde me di cuenta de algo extraño. Las luces ya no estaban donde habían aparecido anteriormente. Algunas habían desaparecido por completo y otras nuevas habían aparecido en distintas ventanas. Lo raro era que no se apreciaba ningún desplazamiento entre ambas posiciones. Si alguien caminaba con una linterna por el interior del edificio debería haberse visto algún movimiento. Sin embargo, las luces simplemente aparecían en un sitio y después surgían en otro completamente diferente. Aquello despertó mi curiosidad y comencé a observarlas con más atención. Durante casi una hora permanecí junto a la ventana viendo cómo aquellas luces cambiaban de lugar. A veces aparecían 3 al mismo tiempo. Otras veces llegaba a contar 7 u 8 repartidas por distintas ventanas. En determinados momentos desaparecían todas durante varios minutos y después regresaban de forma repentina. Cuanto más tiempo pasaba observándolas, más extraña me parecía la situación. Había algo en aquellos movimientos que no resultaba natural. No seguían ningún patrón lógico y tampoco parecían corresponder a personas desplazándose por los apartamentos. Mientras seguía observando recordé algo importante. Aquel piso llevaba vacío desde hacía varios meses. Lo sabía porque uno de mis mejores amigos vivía en el mismo edificio. En varias ocasiones me había comentado que toda aquella planta estaba siendo reformada debido a diversos problemas estructurales. De hecho, los apartamentos permanecían cerrados y sin residentes mientras se realizaban las obras necesarias. Aquello hizo que mi interés aumentara todavía más. Si realmente no vivía nadie allí, entonces resultaba difícil explicar qué estaba produciendo aquellas luces. Mi esposa terminó acostando a los niños mientras yo continuaba junto a la ventana observando el edificio. El apagón seguía afectando a toda la zona y el contraste entre la oscuridad del barrio y aquellas luces aisladas hacía que destacaran todavía más. Durante un momento concreto todas desaparecieron a la vez. No se apagaron gradualmente ni una detrás de otra. Simplemente dejaron de verse en el mismo instante. Aquello me pareció tan raro que permanecí varios segundos observando la oscuridad esperando que reaparecieran. Unos minutos después surgió una única luz en una de las ventanas centrales del piso. Esta vez sí comenzó a moverse. Sin embargo, tampoco lo hacía de una forma normal. No parecía una persona caminando por una habitación. La luz recorría lentamente una distancia corta de izquierda a derecha y después regresaba exactamente por el mismo recorrido. Repetía aquel movimiento una y otra vez como si estuviera siguiendo algún tipo de patrón mecánico. La situación ya me resultaba bastante inquietante cuando finalmente regresó la electricidad. Las farolas se encendieron. Los semáforos volvieron a funcionar y las ventanas de los edificios comenzaron a iluminarse poco a poco. Mi primera reacción fue mirar inmediatamente hacia el bloque de enfrente esperando descubrir quién estaba utilizando aquellas linternas. Fue entonces cuando observé algo que consiguió desconcertarme por completo. Las persianas metálicas de todas las ventanas de aquella planta estaban completamente bajadas. No había una sola abierta. No se veía iluminación interior. No se apreciaba movimiento alguno. Era como si nadie hubiera estado allí durante toda la noche. A la mañana siguiente llamé a mi amigo para preguntarle si habían retomado las obras o si algún equipo de mantenimiento había estado trabajando durante el apagón. Me respondió que no. De hecho,
Me explicó que los trabajos llevaban varias semanas detenidos porque todavía no habían llegado los permisos necesarios para continuar con la reforma. Según él, aquella planta permanecía completamente cerrada y vacía desde hacía meses. Nunca conseguí encontrar una explicación para lo que vi aquella noche. He pensado muchas veces que quizá existía alguna causa lógica relacionada con reflejos, linternas o personas accediendo al edificio de forma temporal. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones consigue responder a todos los detalles que recuerdo. Lo único que sé con seguridad es que durante varias horas observé decenas de luces moviéndose por una planta que supuestamente estaba vacía. Y todavía hoy, cuando se produce un apagón y miro por una ventana hacia algún edificio oscuro, no puedo evitar recordar aquellas luces apareciendo y desapareciendo en mitad de la noche como si alguien estuviera recorriendo silenciosamente un lugar donde no debería haber nadie. Historia número 3. La radio que siguió funcionando. Me llamo Javier Escobar. Tengo 40 años y soy de Monterrey, México. Esta historia ocurrió durante un apagón que afectó a gran parte de la ciudad una noche de verano. Vivía en una casa pequeña junto a mi esposa y mi hijo. Aquella noche estábamos terminando de cenar cuando toda la electricidad desapareció de golpe. Las luces se apagaron, el ventilador dejó de funcionar y la casa quedó sumida en una oscuridad absoluta. Como hacía bastante calor, decidimos abrir algunas ventanas para que entrara algo de aire mientras esperábamos que regresara el suministro eléctrico. Al principio nadie estaba preocupado porque los cortes de luz ocasionales no eran algo especialmente raro en aquella zona. Sin embargo, aquella noche el apagón parecía mucho más amplio de lo habitual. Al mirar por la ventana comprobé que las viviendas vecinas también estaban completamente oscuras y que incluso las farolas de la calle habían dejado de funcionar. Durante la primera hora intentamos pasar el tiempo conversando. Mi hijo terminó quedándose dormido en el sofá y mi esposa fue a acostarse porque tenía que madrugar al día siguiente. Yo permanecí en el salón observando la calle a través de una ventana. El silencio era muy extraño. Sin televisores, sin electrodomésticos y sin el ruido habitual del tráfico, la ciudad parecía completamente diferente. De vez en cuando escuchaba alguna conversación lejana procedente de otras viviendas o el sonido de una puerta cerrándose en algún punto de la calle. Aún así, la sensación general era la de encontrarse en un lugar mucho más aislado de lo que realmente estaba. Fue entonces cuando empecé a escuchar música. Al principio pensé que procedía de alguna casa cercana donde alguien había encendido una radio a pilas para entretenerse durante el apagón. Sin embargo, cuanto más escuchaba, más claro resultaba que el sonido provenía del interior de mi propia vivienda. La melodía era antigua. Sonaba como una grabación de varias décadas atrás y tenía ese tono apagado y ligeramente distorsionado de los aparatos muy viejos. No era especialmente alta, pero sí lo suficiente como para distinguir claramente que estaba sonando una canción. Aquello me sorprendió porque no tenía ningún aparato reproduciendo música. Me levanté y recorrí las habitaciones intentando localizar el origen del sonido. Cuanto más caminaba por la casa, más evidente resultaba que la música provenía de la parte trasera. Finalmente llegué al pequeño trastero donde guardábamos herramientas, cajas antiguas y diversos objetos heredados de familiares. Era una habitación que apenas utilizaba y donde acumulaba cosas que no quería tirar pero tampoco necesitaba. Cogí una linterna y entré. Mientras avanzaba entre cajas y muebles cubiertos de polvo, la música continuaba sonando con claridad. El sonido parecía proceder de una vieja estantería situada al fondo del cuarto. Allí había varios objetos antiguos pertenecientes a mis abuelos y bisabuelos. Entre ellos se encontraba una radio de madera bastante grande que reconocí inmediatamente. Había pertenecido a mi abuelo y llevaba años guardada en aquel lugar. Lo extraño era que la música parecía salir exactamente de ella. Me acerqué lentamente intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Durante unos segundos pensé que quizás recordaba mal y que el aparato funcionaba con baterías. Sin embargo, cuando llegué junto a la radio comprobé algo que me dejó completamente desconcertado. La música estaba sonando y, al mismo tiempo,
El aparato no estaba conectado a ninguna toma eléctrica. Observé la parte trasera con ayuda de la linterna. El cable colgaba detrás del mueble sin estar enchufado a nada. Aquello ya era bastante raro por sí solo, pero decidí revisar también el compartimento donde supuestamente deberían encontrarse las pilas. Estaba vacío. Aún así la música continuaba sonando. Recuerdo perfectamente la sensación de incredulidad que tuve en aquel momento. No sentí miedo al principio. Más bien estaba convencido de que debía existir una explicación lógica que todavía no había descubierto. Levanté ligeramente el aparato y comprobé que no había ningún cable oculto. Revisé la estantería. Miré detrás de las cajas cercanas. No encontré nada. Entonces la música se interrumpió. Durante unos segundos solo escuché ruido estático. Después comenzó a sonar una voz masculina. Parecía una emisión de radio antigua. La señal estaba llena de interferencias y el hombre hablaba lentamente, como si estuviera transmitiendo desde una gran distancia. Intenté prestar atención para entender lo que decía. Sin embargo, la mayor parte de las palabras quedaban ocultas bajo el ruido. Permanecí inmóvil escuchando. La voz continuó hablando durante varios segundos. Después se interrumpió. Luego volvió a escucharse. Era como si la señal entrara y saliera constantemente. En un momento determinado distinguí con claridad una frase. No recuerdo el contexto exacto ni las palabras anteriores. Lo único que recuerdo es escuchar mi nombre. La voz pronunció claramente Javier. Sentí un escalofrío inmediato. Podría haber sido una coincidencia. Podría haber escuchado mal debido a las interferencias. Sin embargo, en aquel momento me pareció completamente claro. Me quedé observando la radio sin atreverme a tocarla. La voz continuó unos segundos más y después regresó la música. Aquello duró aproximadamente un minuto. Finalmente el aparato emitió un fuerte chasquido y quedó en silencio. Esperé varios segundos pensando que volvería a sonar. No ocurrió nada. Intenté mover los controles. Giré las ruedas de volumen y sintonización. Presioné todos los botones que encontré. El aparato permaneció completamente muerto. Aquella noche apenas dormí. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación racional. Quizá el cansancio había influido en mi percepción. Quizá el sonido procedía de otro lugar y yo había interpretado mal su origen. Sin embargo, seguía recordando perfectamente haber visto aquella radio reproduciendo música sin ninguna fuente de alimentación. A la mañana siguiente, cuando regresó la electricidad, decidí examinarla con calma. La llevé al salón y desmonté parcialmente la carcasa. Fue entonces cuando descubrí algo todavía más extraño. El cable de alimentación había sido cortado años atrás y varias piezas internas faltaban por completo. No era simplemente una radio desenchufada, era una radio que no podía funcionar. Durante los días siguientes pregunté a varios familiares si alguien había intentado repararla o modificarla alguna vez. Todos coincidieron en que llevaba décadas averiada. De hecho, algunos ni siquiera recordaban haberla visto funcionar. Una semana más tarde mencioné la experiencia durante una reunión familiar. Esperaba que todos se rieran de mí o encontraran alguna explicación sencilla. Sin embargo, cuando terminé de contar la historia, mi tío permaneció unos segundos en silencio antes de decir algo que no esperaba. Según él, aquella radio tenía una historia bastante peculiar dentro de la familia. Me explicó que originalmente había pertenecido a mi bisabuelo y que durante muchos años permaneció en la casa donde vivieron varias generaciones. También me contó que no era la primera persona que afirmaba haber escuchado sonidos procedentes de ella cuando estaba averiada. Un tío abuelo aseguró haber escuchado música saliendo del aparato durante una tormenta décadas atrás. Una prima lejana afirmó haber oído voces mientras limpiaba un desván. Nadie tenía pruebas de nada y todas aquellas historias se contaban como simples anécdotas familiares. Aún así, me sorprendió descubrir que existían relatos anteriores relacionados con la misma radio. Nunca he vuelto a escuchar ningún sonido extraño procedente de aquel aparato. Sigue guardado en el mismo trastero donde estaba aquella noche.
A veces lo veo cuando entro a buscar herramientas o revisar cajas antiguas. Siempre permanece inmóvil, cubierto por una fina capa de polvo y completamente silencioso. Sin embargo, cada vez que paso junto a él recuerdo aquella noche de apagón en la que una radio sin electricidad, sin pilas, sin cable funcional y sin las piezas necesarias para funcionar comenzó a reproducir música en mitad de la oscuridad. Y aunque han pasado muchos años desde entonces, todavía sigo preguntándome quién era la voz que pronunció mi nombre desde el interior de un aparato que, según toda lógica, no debería haber emitido ningún sonido. Historia número 4. Los golpes en la escalera. Me llamo Camila Rojas. Tengo 32 años y soy de Lima, Perú. Esta historia ocurrió durante un apagón que afectó a gran parte de mi distrito una noche de invierno. En aquella época vivía con mi hermana en un edificio antiguo de 4 plantas donde prácticamente todos los vecinos se conocían desde hacía años. Era un lugar tranquilo, sin problemas y sin historias extrañas asociadas al edificio. Precisamente por eso lo que ocurrió aquella noche consiguió quedarse grabado en mi memoria de una forma que todavía hoy me resulta difícil de olvidar. El apagón comenzó poco después de las 10 de la noche mientras estaba trabajando en el ordenador. De repente toda la electricidad desapareció, las luces se apagaron, el internet dejó de funcionar y el edificio entero quedó sumido en una oscuridad poco habitual. Mi hermana ya estaba dormida porque tenía que levantarse temprano al día siguiente, así que decidí no despertarla y me acomodé en el salón con una pequeña linterna para esperar a que regresara la electricidad. Durante la primera hora todo transcurrió con absoluta normalidad. Desde la ventana podía ver que las calles cercanas también estaban completamente oscuras, y que únicamente algunos vecinos utilizaban linternas o teléfonos móviles para iluminar sus viviendas. Poco a poco los sonidos habituales fueron desapareciendo hasta que el edificio quedó prácticamente en silencio. Fue entonces cuando escuché algo que llamó mi atención. Procedía claramente de la escalera comunitaria y sonaba como alguien subiendo peldaños de forma lenta y constante. Al principio no le di importancia porque supuse que algún vecino regresaba a casa utilizando una linterna. Sin embargo, cuanto más atención prestaba, más extraño me parecía el sonido porque los pasos tenían un ritmo perfectamente regular y no sonaban como una persona cansada ni como alguien buscando las llaves de su apartamento. Eran pasos pesados, pausados y extremadamente constantes que parecían seguir un recorrido muy concreto. Permanecí escuchando durante varios minutos mientras intentaba identificar de qué vecino podían ser aquellos pasos. Lo extraño era que parecían subir sin detenerse nunca. Escuchaba claramente cómo ascendían por un tramo de escaleras, llegaban a un descansillo y continuaban avanzando hacia el siguiente piso. Después repetían exactamente el mismo patrón. Sin embargo, nunca escuchaba una puerta abrirse, nunca sonaba una cerradura y nunca parecía que aquella persona llegara finalmente a su destino. Lo más inquietante era que el edificio solamente tenía 4 plantas, y aún así los pasos continuaban durante demasiado tiempo como si la escalera fuera mucho más larga de lo que realmente era. La curiosidad terminó venciendo a la prudencia y me acerqué a la puerta principal para escuchar mejor. Desde allí el sonido era mucho más claro y parecía encontrarse justo al otro lado de la pared. Durante varios segundos escuché cómo aquellos pasos continuaban avanzando lentamente hasta que finalmente se detuvieron. Esperé escuchar alguna voz o el sonido de una puerta cerrándose, pero lo único que encontré fue silencio. Después de unos instantes decidí abrir para comprobar quién se encontraba allí. La escalera estaba completamente vacía. No había nadie en ningún descansillo, no se veía ninguna luz moviéndose entre los pisos y tampoco había sombras que indicaran la presencia de otra persona. Permanecí observando durante varios segundos intentando comprender lo que estaba ocurriendo antes de regresar al interior de mi vivienda. Apenas habían pasado unos minutos cuando los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez sonaban todavía más cerca y pude escuchar claramente cómo ascendían desde el piso inferior hasta detenerse exactamente frente a mi apartamento. El silencio que siguió fue tan repentino que consiguió ponerme nerviosa. Unos segundos después escuché 3 golpes suaves sobre la puerta. No fueron golpes violentos ni impacientes.
Sonaron tranquilos y perfectamente espaciados, como si quien llamaba estuviera completamente seguro de que yo abriría. Me acerqué inmediatamente a la mirilla esperando encontrar a algún vecino. Sin embargo, no había nadie. Abrí la puerta convencida de que la persona se habría alejado por la escalera, pero una vez más el rellano estaba completamente vacío y el silencio era absoluto. Aquello consiguió inquietarme de verdad. Cerré la puerta y regresé al salón intentando convencerme de que algún vecino estaba gastando una broma o que la oscuridad estaba haciendo que interpretara mal ciertos sonidos. Sin embargo, durante la siguiente hora la situación se repitió varias veces. En ocasiones los pasos comenzaban en la planta baja y ascendían lentamente hasta llegar frente a mi apartamento. En otras ocasiones parecían iniciar el recorrido desde los pisos superiores para después descender. Lo único que nunca cambiaba era el final. Siempre terminaban frente a mi puerta y siempre iban seguidos de 3 golpes idénticos. Llegó un momento en que dejé de abrir porque la situación empezaba a resultarme demasiado incómoda. Me limité a permanecer sentada observando la entrada mientras escuchaba aquellos recorridos imposibles por la escalera. Poco después de las 3 de la madrugada ocurrió algo que consiguió asustarme mucho más que todo lo anterior. Escuché una vez más los pasos ascendiendo lentamente hasta llegar frente a mi puerta. Permanecí observando la entrada esperando los 3 golpes habituales. Sin embargo, aquella vez los pasos no se detuvieron. Continuaron avanzando. Lo imposible era que lo hicieron hacia arriba. Escuché claramente cómo seguían subiendo por encima de mi apartamento hasta alejarse poco a poco. Mi vivienda ocupaba la última planta del edificio y no existía ningún piso superior. No había una azotea accesible ni una escalera adicional. Aún así escuché aquellos pasos continuando más allá del techo como si existiera otro nivel oculto sobre nuestras cabezas. Recuerdo que permanecí inmóvil durante varios minutos sin atreverme a moverme. Por primera vez durante toda la noche dejé de intentar encontrar explicaciones racionales. La sensación de miedo era mucho mayor que cualquier cosa que hubiera sentido hasta entonces. Cuando finalmente regresó la electricidad poco antes del amanecer, los sonidos desaparecieron por completo. Las luces volvieron a encenderse y el edificio recuperó su actividad habitual. Los pasos no volvieron a escucharse. A la mañana siguiente comenté lo ocurrido con una vecina que llevaba viviendo allí desde hacía más de 20 años. Esperaba que se riera de mí o que encontrara alguna explicación sencilla para aquellos ruidos. Sin embargo, después de escuchar toda la historia permaneció varios segundos en silencio antes de contarme algo que desconocía. Muchos años atrás un hombre había sufrido un infarto mientras subía aquellas mismas escaleras durante otro apagón. Los vecinos tardaron bastante tiempo en encontrarlo debido a la oscuridad y falleció antes de recibir ayuda. Lo más extraño era que, según ella, aquel hombre vivía exactamente en el apartamento que yo ocupaba cuando ocurrieron estos hechos. No sé si aquella historia tiene relación con lo que escuché ni si existe una explicación lógica para aquellos sonidos. Lo único que sé es que durante toda una noche escuché a alguien subir y bajar por una escalera vacía y que todavía hoy sigo recordando aquellos 3 golpes que sonaban siempre frente a mi puerta mientras al otro lado no había absolutamente nadie. Historia número 5. Las sombras en la azotea. Me llamo Esteban Morales. Tengo 37 años y soy de Guadalajara, México. Esta historia ocurrió durante un apagón que afectó a gran parte de la ciudad hace varios años. En aquella época vivía con mi esposa en un edificio de apartamentos relativamente moderno situado en una zona tranquila. Nuestro piso se encontraba en la última planta y teníamos acceso a una azotea comunitaria que los vecinos utilizaban ocasionalmente para tender ropa, revisar antenas o simplemente contemplar las vistas de la ciudad. Nunca había ocurrido nada extraño allí y apenas subía porque no tenía ningún motivo para hacerlo. Sin embargo, aquella noche terminé observando algo que todavía hoy sigo sin poder explicar. El apagón comenzó poco antes de la medianoche y toda la electricidad desapareció de golpe. Las luces se apagaron, los electrodomésticos dejaron de funcionar y el edificio quedó sumido en una oscuridad poco habitual. Como hacía bastante calor decidimos abrir las ventanas para que entrara algo de aire.
Mi esposa se acostó poco después porque tenía que trabajar al día siguiente, pero yo permanecí despierto observando la ciudad desde el salón. La ausencia de iluminación transformaba completamente el paisaje habitual. Muchas calles permanecían oscuras y únicamente podían verse algunos vehículos desplazándose a lo lejos con los faros encendidos. Incluso los sonidos parecían diferentes porque había menos tráfico, menos actividad y una sensación extraña de calma que resultaba difícil de describir. Después de aproximadamente una hora decidí subir a la azotea para contemplar mejor la ciudad durante el apagón. Cogí una linterna y salí al rellano. El edificio estaba completamente silencioso y mientras ascendía el último tramo de escaleras no escuché ningún ruido procedente de los apartamentos ni vi señales de actividad en ninguna planta. Cuando llegué a la azotea me encontré completamente solo. El cielo estaba despejado y la oscuridad permitía ver muchas más estrellas de las habituales. Caminé lentamente hasta una de las barandillas y permanecí varios minutos contemplando las luces lejanas que todavía seguían funcionando en algunos sectores de la ciudad. El viento era suave y apenas se escuchaba nada más allá de algunos sonidos distantes procedentes de zonas alejadas. Fue entonces cuando vi algo que llamó mi atención. En el extremo opuesto de la azotea había una figura inmóvil junto a uno de los depósitos de agua. Al principio pensé que era otro vecino que había tenido la misma idea que yo. Aquello no tendría nada de extraño. Sin embargo, me sorprendió no haber escuchado la puerta abrirse mientras subía. Además, la silueta permanecía completamente quieta. Debido a la oscuridad no podía distinguir detalles concretos. Solo veía una forma oscura recortada contra el cielo nocturno. Continué observándola durante varios segundos antes de volver la vista hacia la ciudad. No le di demasiada importancia porque seguía convencido de que debía tratarse de otra persona. Sin embargo, cuando miré nuevamente hacia aquella zona descubrí algo extraño. La figura ya no estaba sola. Ahora había dos siluetas situadas junto al depósito. Aquello consiguió despertar mi curiosidad porque estaba seguro de que nadie había cruzado la azotea durante ese tiempo. Además, tampoco había escuchado la puerta abrirse ni cerrarse. Permanecí observando varios segundos intentando distinguir mejor aquellas formas. Ninguna se movía. Ninguna parecía hablar. Ninguna realizaba gestos. Parecían simplemente permanecer allí observando la oscuridad. Decidí acercarme un poco para comprobar quiénes eran. Mientras avanzaba lentamente mantuve la vista fija en ellas. La distancia disminuía poco a poco y seguía sin distinguir rasgos concretos. Lo único que veía eran dos figuras humanas completamente inmóviles. Mientras caminaba ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Las dos siluetas parecieron encontrarse varios metros más lejos de donde estaban un instante antes. No las vi caminar. No las vi desplazarse. No observé ningún movimiento entre una posición y otra. Simplemente estaban en un lugar distinto. Aquello me hizo detenerme inmediatamente. Durante unos segundos intenté convencerme de que había perdido la referencia debido a la oscuridad. Sin embargo, cuanto más observaba aquella zona, menos sentido encontraba a lo que acababa de ver. Continué avanzando con mucha más cautela y fue entonces cuando descubrí algo todavía más inquietante. Ya no había dos figuras. Ahora había tres. No vi aparecer a la tercera. No llegó caminando desde ningún lugar. Simplemente estaba allí junto a las otras dos como si hubiera formado parte de la escena desde el principio. Recuerdo perfectamente la sensación incómoda que sentí en aquel momento. Las tres formas permanecían inmóviles y ninguna parecía reaccionar a mi presencia. Lo extraño era que tampoco conseguía distinguirlas con claridad a pesar de haber reducido bastante la distancia. Era como si la oscuridad alrededor de ellas fuera más intensa que en el resto de la azotea. Permanecí observándolas durante bastante tiempo intentando identificar algún detalle que me permitiera comprender qué estaba viendo. Sin embargo, cuanto más las miraba, más extrañas me parecían. No conseguía distinguir ropa, cabello o rasgos físicos, solo eran formas oscuras con apariencia humana. Además,
Empecé a notar que ninguna proyectaba sombra pese a la luz de la luna que iluminaba el resto de la azotea con bastante claridad. La situación comenzó a resultarme demasiado incómoda y decidí regresar hacia la puerta de acceso. Mientras caminaba seguía observando aquellas figuras de vez en cuando para asegurarme de que permanecían donde estaban. Sin embargo, cuando me encontraba aproximadamente a mitad de camino cometí el error de mirar atrás durante unos segundos más. Las figuras habían desaparecido. No estaban junto al depósito. No estaban caminando por la azotea. No estaban ocultas detrás de ninguna estructura. Simplemente ya no estaban. Aquello consiguió acelerar mi paso. Llegué hasta la puerta de acceso y comencé a bajar las escaleras intentando convencerme de que todo tenía una explicación racional relacionada con la oscuridad o con algún error de percepción. Cuando estaba a punto de llegar a mi planta escuché algo que consiguió detenerme por completo. Eran pasos procedentes claramente de la azotea. No parecían los pasos de una sola persona. Sonaban como varias personas caminando lentamente de un lado a otro. El sonido continuó durante varios segundos mientras yo permanecía inmóvil escuchando. Después cesó de golpe. Aquella noche no regresé arriba y preferí encerrarme en mi apartamento hasta que regresara la electricidad. A la mañana siguiente comenté lo ocurrido con el conserje del edificio esperando encontrar una explicación sencilla relacionada con otros vecinos utilizando la azotea durante el apagón. Sin embargo, su respuesta consiguió confundirme todavía más. Según él, la puerta de acceso había permanecido cerrada con llave durante toda la noche porque el mecanismo eléctrico que normalmente la mantenía abierta dejó de funcionar cuando se produjo el corte de energía. Aquello significaba que nadie debería haber podido acceder a la azotea. Pensé que simplemente estaba equivocado. Sin embargo, me mostró la cerradura y la llave que utilizaban para abrirla. También me explicó que varios vecinos ya se habían quejado en ocasiones anteriores porque durante otros apagones habían intentado subir y habían encontrado la puerta completamente bloqueada. Nunca conseguí encontrar una explicación para lo ocurrido. Lo único que sé es que durante aquella noche observé varias figuras oscuras aparecer y desaparecer en una azotea donde, según todas las personas encargadas del edificio, nadie debería haber podido entrar. Desde entonces sigo viviendo en el mismo lugar y en ocasiones subo durante el día para revisar alguna antena o simplemente para disfrutar de las vistas. Sin embargo, cuando cae la noche y observo el rincón donde aparecieron aquellas siluetas, sigo recordando la sensación de estar contemplando algo que permanecía inmóvil en la oscuridad mientras parecía saber perfectamente que yo también estaba allí observándolo. Y hasta aquí estas 5 historias reales ocurridas durante apagones, 5 relatos protagonizados por personas que pensaban que aquella noche sería únicamente una molestia causada por la falta de electricidad, y que terminaron viviendo experiencias que todavía recuerdan años después. Voces escuchadas en apartamentos vacíos, luces apareciendo en lugares donde no debía haber nadie, objetos que parecían funcionar sin energía, pasos recorriendo escaleras desiertas, y figuras observando desde la oscuridad cuando toda una ciudad permanecía sumida en las sombras. Quizá todas estas historias tengan una explicación lógica que sus protagonistas nunca llegaron a descubrir. O quizá la oscuridad de un apagón permite percibir cosas que normalmente pasan desapercibidas entre el ruido y las luces de la vida cotidiana. Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que todas estas personas aseguran que aquello ocurrió exactamente como lo han contado. Ahora quiero saber cuál de estas historias te ha parecido más inquietante. La voz en el apartamento de arriba, las linternas en el edificio de enfrente, la radio que siguió funcionando, los golpes en la escalera, o las sombras en la azotea. Déjamelo en los comentarios porque me encantará leer tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y pulsar el botón de hype
para apoyar el contenido. Gracias por acompañarme una noche más en este recorrido por algunos de los testimonios más extraños relacionados con apagones y fenómenos difíciles de explicar. Y recuerda que la próxima vez que toda la electricidad desaparezca y tu casa quede en silencio, quizá descubras que no todos los sonidos proceden de donde deberían.